Buenas tardes a todos. Primero, nuevamente gracias por la gentileza de invitarme y a compartir con, normalmente yo soy profesor del área de telecomunicaciones en la carrera de sistemas digitales y comunicaciones y para mí es un gusto siempre compartir con alumnos de sistemas computacionales, debido a que especialmente el director de NEC, la compañía japonesa, acuñó por ahí un casamiento entre las comunicaciones y el cómputo, vaya más o menos a principios de este siglo, ¿verdad? Entonces, realmente es a partir de este siglo XXI como podemos ver que han jugado un papel muy importante la conjunción de los sistemas de cómputo y las comunicaciones. Como siempre acepté la invitación y tenía yo algo en mente de hablar sobre la evolución de las comunicaciones, pero con el paso del tiempo empecé a madurar otra idea que yo quisiera que esta tarde hiciéramos una pequeña charla y un intercambio de puntos de vista, porque pues también para ustedes es interesante escuchar a docentes o a profesionistas de otras áreas, ¿sí? Yo estudié en el Instituto Politécnico Nacional y terminé más o menos en los 70, casi a final de los 80, de los 70, mi carrera, y mi tesis profesional que escribí en aquella época se llama Red Digital de Servicios Integrados y precisamente sobre comunicaciones, pero hablamos ya de los servicios integrados de voz y lo que en aquella época llamamos datos. Por un muy buen tiempo trabajé como ingeniero en comunicaciones y siempre mis compañeros uno de los últimos trabajos fue aquí en EDS, que en aquella época teníamos contrato con General Motors o Delphi para hacerle todo lo que es sus sistemas de procesamiento y comunicaciones. Entonces había pues EDS es Electronic Data Systems, la compañía formada por Ross Perot, un ingeniero de IBM. Entonces el fuerte de la compañía era el procesamiento de datos y tenía yo siempre muchos compañeros y para ellos representaba el que les daba un cablecito nada más. Ustedes nada más ponen un cable y ya. Entonces había una separación muy bueno. En base a esas experiencias, lo que fui formando el día de hoy para mi presentación es más que nada una reflexión porque veo que se está viviendo una etapa muy interesante y una etapa que les va a tocar a ustedes vivir. Entonces, ¿cuál es una de las principales características que debe tener un ingeniero? Pues un ingeniero tiene que ser un visionario. ¿Y quién de estos tres personajes o los tres creen ustedes que sean visionarios? Por ejemplo, ¿a quién identificas tú como visionario? ¿A Walter Mercado? ¿A Maussan? ¿Al gran científico mexicano Maussan? Es un gran visionario, ve ovnis, ve muchas cosas que nosotros no vemos, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, indudablemente identificas a Steve Jobs, ¿verdad? Como un visionario. Precisamente, pues una de las cosas, ¿por qué es tan destacado Steve Jobs?
¿Ok? ¿Verdad? Entonces, destaca Steve precisamente por eso, porque era una persona con visión. Ahora, ¿por qué un ingeniero debe tener visión? Porque los ingenieros tenemos que ver planos e imaginarnos cómo va a quedar, ¿verdad? Entonces, digamos, esta es una visión básicamente aquí de ingenieros civiles, pero aquí ya podemos ver un tipo de ingenieros como ustedes o como lo que ustedes pretenden ser. Podemos decir, ¿qué visión necesitas tener tú para hacer algo así como Steve? Sí. Pues yo pensaría, por ejemplo, la primera cosa que podría hacer es tener una buena idea de lo que se quiere hacer de algún proyecto, porque con una buena idea podría hacer muchas cosas. Una buena idea. Pero ¿cómo la vislumbras? Déjenme decirles, platicarles, sí conocen el edificio que está aquí a la vuelta en la Hermanos Escobar y junto a Rectoría, ¿no? Sí lo han visto. Bueno, cuando el edificio ese estaba justo donde ahora es Rectoría, a mí me asignaron hacer la red de comunicaciones para el edificio nuevo, el junto. Entonces, por ejemplo, fue uno de los primeros edificios que le pusimos cableado, o lo que podemos llamarle inteligente, ya va cableado voz datos junto. Entonces, diseñé ahí tener fibra óptica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenía yo que tener en mente al momento de hacer un diseño? ¿Cómo iba a quedar? Y en materia de comunicaciones, a mí me dieron como premisa de diseño. Dice, me dijeron, bueno, el edificio va a estar destinado al diseño de partes automotrices. Y como ustedes pueden entender, pues un automóvil se fabrica por modelo año. Entonces, cada año cambia y por lo tanto me dijeron, la configuración del edificio es probable que cambie cada año. Entonces, ¿cómo hacerlo desde el punto de vista de comunicaciones? Entonces, caminando ahí cuando estaba en la fase de construcción, la parte civil, a mí se me ocurrió la idea de poner lo que cables en todas partes, precisamente para que tuviese la capacidad de ser dinámico, ¿sí? Cuando les puse la cantidad de cable que necesitaba, me mandaron llamar ahí muy asustados, decir, bueno, ¿y por qué tanto cable? Ya les expliqué por qué y obviamente se autorizó. Bien, ¿cómo llegar a esa visión? ¿Cómo creen ustedes que podemos llegar a esa visión? Ahí les presento unas 3 alternativas y me gustaría, ahora sí que los que están hasta atrás, alguien que está hasta atrás, allá la última, compañero de camisa blanca, ¿cuál de esas 3 alternativas crees que sea para tener visión? ¿Cómo la desarrollas? ¿La primera a la izquierda? ¿Dijiste? Ah, ok.
Pues sí, 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 sí puedes tener algunas visiones ahí, ¿no? Pero sentado ahí tranquilamente en la playa, pues no, ¿verdad? Pues básicamente es mediante el estudio, ¿no? O sea, no podemos imaginarnos a ver si no sabemos, en primer lugar, cómo llegamos aquí y en segundo lugar, hacia dónde se dirige la tecnología, ¿sí? Y aunque ustedes no lo crean, eso está en algo así que se llaman libros. Yo sé que es algo raro, pero bueno, ahí existen, ¿sí? Bueno, aparte del trabajo, para mi punto de vista, yo resumo que para obtener visión se necesitan básicamente dos elementos: experiencia y estudio. Compañero de la camisa de rayitas verdes, la camiseta, ¿por qué crees que es necesaria la experiencia? Para crear una hipótesis. Estamos hablando de visión. No, sí, para la experiencia se necesita la experiencia, pero ¿por qué la experiencia es importante? ¿Has oído la frase que dice que los pueblos que no saben su historia corren el riesgo de cometer los mismos errores? ¿Cómo le aplicarías eso a tu labor profesional? ¿Que se han cometido o que has cometido? ¿Sí? Entonces, no puedes tener visión si no has hecho cosas. Si no sabes cómo llegaste hasta a este punto, definitivamente no vas a poder ver y nada más vas a poder hacer lo que te dicen, hacer no tener visión. Entonces la experiencia es muy importante. Entonces yo lo que quiero en esto es compartirles un poquito de mi experiencia, de lo que yo he vivido en cuanto a la tecnología. Yo sé que también hay otro dicho por ahí que dice que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero yo creo que si ustedes escuchan un poquito a los que hemos pasado por eso y hemos cometido errores y hemos vivido, precisamente algo de experiencia se puede transmitir hacia ustedes, ¿verdad? O definitivamente el estudio. ¿Por qué es importante el estudio para desarrollar una visión? ¿Conocimiento de qué? Usa tu área de conocimiento de sistemas digital. Nada más las herramientas que hay hoy.
De hecho es parte de su esencia, ¿no? Los ingenieros en sistemas computacionales, por, por naturaleza, tienen que ser gente creativa, gente con visión de qué es lo que viene. No puedes estar creando las mismas cosas que ya se han hecho. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Cómo te imaginas un videojuego nuevo? Pero dime algo nuevo. Algo que pudieses ponerle en el juego y que fuese así como Steve Jobs vio el ratón, vio el iPad, el iPhone, sin que estuviera. Exactamente. ¿Por qué nada más estar jugando con dos sentidos? ¿Con cuántos sentidos juegas? Vista y tacto. Tal vez falta oído. ¿Y qué más te faltaría? Olfato y gusto, ¿verdad? De eso estamos hablando. O sea, tener visión es decir, bueno, ¿hacia dónde podemos ir? ¿Están ya las tecnologías disponibles para poder transmitir olfatos, gustos? No. Entonces, por eso habría que estudiar y ver hacia dónde va. ¿Me explico? Entonces, de esta manera es como en base a lo que hemos vivido, a los conocimientos y todo, y es como podemos nosotros desarrollar y vivir, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo hemos llegado a este momento en la historia? Bueno, si hablamos de la radio, en las primeras generaciones de la radio teníamos exactamente lo que tenemos allá a la izquierda, ¿sí? Yo nací en una ciudad pequeña del estado de Veracruz, en la sierra, en los límites con Puebla, y me tocó ver el balcón de la casa de la familia Figueroa, donde tenían un nicho ahí para poner la radio, una radio en la noche, y la gente en la calle iba a escuchar la radio. Eso me tocó a mí verlo, o sea, un poquito más o menos, cuando era niño, más o menos podíamos tener. ¿A dónde hemos llegado? A los iPods, a la MP3, que ahora cada quien puede tener. Entonces, ¿qué seguiría de esto? Entonces, habría que pensarlo, realmente no podemos saber. Aquí tal vez sí el señor Maussan nos pueda ayudar a ver un poquito más, ¿verdad? Pero bueno, en cuanto a la televisión, pues la escena de la izquierda nuevamente era una escena muy común por ahí de los 60, 70, donde la familia se reunía los domingos a ver el fuchibol y después a Raúl Velasco y era un solo televisor, obviamente sin control remoto, y ahora ¿qué es lo que tenemos? Exacto, pero nuevamente la pregunta es, ¿y qué sigue?
¿verdad? Es difícil hacer, pero si no nos hacemos las preguntas, si no nos acostumbramos a ver esto, entonces sí llevamos el riesgo de seguir en la misma. Entonces lo que yo quiero es que ustedes completen el cuadro que sigue. ¿Cómo? Bueno. En cuanto a las computadoras, a mí me tocó trabajar con una de aquellas, de las Univac, con tarjetas perforadas. Así es como yo aprendí sistemas computacionales. ¿A qué hemos llegado? Pues a las tablets. ¿Qué sigue? Computadoras cuánticas, orgánicas. ¿Quién sabe, verdad? Entonces, a veces nos quedamos nuevamente en este presente, y no estamos acostumbrados a ver hacia el pasado y mucho menos hacia el futuro. Siendo que una de las premisas fundamentales que tienen que tener ustedes es ver hacia el futuro. Aprovechar la experiencia de los caminos de cómo se ha llegado para ver hacia el futuro, ¿verdad? Entonces, la siguiente parte de mi plática, la parte final, es cómo veo que va a evolucionar, cómo empiezo a ver algunas cosas desde mi área de conocimiento fuerte, que son las comunicaciones. Entonces, yo veo que, en primer lugar, las redes los sistemas de cómputo van a pasar de sistemas centralizados a sistemas totalmente distribuidos. Eso prácticamente ya está, ya se habla. En comunicaciones estamos trabajando mucho precisamente para esto. ¿Por qué se está ya trabajando? Precisamente por ejemplo, un gran evento fue el ataque que tuvieron a las Torres Gemelas en Nueva York, y la gran experiencia que se tuvo, o por ejemplo el sismo en Ciudad de México en el 85. En el sismo del 85, hasta ese momento, por ejemplo, lo puedo platicar con mucho conocimiento de causa. El modelo de país que estábamos viviendo era centralizado. Estaba el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez empezaba a desarrollarse. Estoy hablando de los 70s. Entonces, todo se centralizaba en la Ciudad de México. Bueno, las comunicaciones pues también se centralizaba en la Ciudad de México, y había una central telefónica, la Central Telefónica San Juan. No sé si conozcan ustedes del Distrito Federal, pero estaba más o menos en el centro de la ciudad, ahí muy cerca del Metro Valderas. ¿Se han escuchado la canción esa del Metro Valderas? Me imagino que es del Tri, o de quién es, o no más sé, pero por ahí muy cerca está el Centro Telefónico San Juan, que era una torre, y todas las comunicaciones del país radicaban ahí. Y no solamente del país, sino de Centroamérica también. En el sismo del 85, las centrales telefónicas eran básicamente electromecánicas, y pues el edificio ese
se movió sabroso, no se cayó, pero se movió sabroso, y al moverse, pues los racks con las partes electromecánicas cayeron. Y el país estuvo aislado en comunicaciones por más de una semana. ¿Qué pasó a raíz de eso? Pues que Teléfonos de México construyó una delta en Ciudad de México con las centrales Estrella, San Juan y otra en el norte de la ciudad, y ahora sí ya no puso todas las comunicaciones en un centro, sino una delta, o sea, tres centrales telefónicas de larga distancia, y así distribuyó. Entonces si se caía una, pues se podía ir por el otro lado, y entonces tendría que ser un evento demasiado catastrófico para que las cayeran las tres. Entonces estaban muy separadas las centrales, y así es como pasó. En el otro evento que les decía yo, en el de Nueva York, en las Torres Gemelas, ¿qué pasó? Cayeron las torres y cayeron las antenas y cayeron todas las células, y los bomberos no pudieron comunicarse. Entonces, ¿qué es lo que se ha desarrollado a partir de eso? Pues se han desarrollado comunicaciones de este tipo. O sea, que obviamente está aquí la célula, pero por ejemplo, sobre todo para cuestiones de seguridad, se permite ahora ya comunicación entre ellos sin necesidad de ir hasta la célula. Entonces, en eventos como estos, pues los equipos de seguridad pueden trabajar autónomamente aún y cuando la célula principal de comunicaciones se esté caída. Me imagino que ustedes son como mis nietos. ¿Qué pasa cuando en su casa no hay internet? Ay, híjole, es una tragedia. No soportan mis nietos ahí cuando están que no hay internet porque no pueden jugar, y entonces entonces habría que pensar en eso, ¿no? Por ejemplo, a ver, a algunos de ustedes les ha pasado, me imagino, ¿no? ¿Qué harían en ese caso? Una solución ahorita que esté fácil. ¿Quién me la dice? ¿Mande? Sí. ¿Cómo? Del móvil. De ahí los puede... O sea, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Y no lo ha pensado que en muchas partes sería conveniente contratar tanto con el Infinitum como el de Cable Más. No creo que sea necesario contratar dos servicios en un lugar. Pues para mis nietos yo creo que sí. Yo prefiero tenerlos contentos por 300 pesos mensuales. Es mucha felicidad, ¿no, maestra? Creo que a veces 300 pesos resuelven más problemas que otros, ¿no? Entonces es una solución muy sencilla, ¿no? Ahora, si ustedes estuvieran trabajando y la comunicación de datos ya no es esencial, digamos, ya no es así como algo divertido para jugar, sino si no hay sistema, los bancos no trabajan, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues ponerlo redundancia. ¿Verdad? Eso es un buen diseño. Ese es un diseño con visión. Obviamente cuando ustedes lo propongan, ¿qué le van a decir? Lo mismo que ustedes dijeron. ¿Qué?
qué 2? Pero yo creo que el momento en que su jefe les diga, se cayó uno, pero el sistema sigue trabajando, gustosamente va a pagar no solo 2, sino posiblemente hasta 3. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Pues ahora también tenemos que esto, ¿no? ¿Dónde se presenta esta situación que vemos aquí abajo? Lo que podemos ver aquí, que de estos 6 móviles, ¿cuántos tienen conexión a la célula? Solamente 1. ¿Por qué? Posiblemente porque este es el que esté con línea de vista hacia la célula y es el que tenga mejor comunicación. Y los otros están en interiores y tienen comunicación más deficiente. Bueno, pues este que puede estar muy metido en una instalación puede tener comunicación a través de los otros. ¿Sí? Comunicaciones de corta distancia, por ejemplo, para jugar. Eso también es posible, ¿verdad? Y nuevamente el intercambio de información. Entonces, ahora las redes de comunicación que ya se están manejando, que ya se van a instalar, precisamente ya no es la estación base para todos los dispositivos, sino que se vale que los dispositivos se estén comunicando entre sí. Esto es lo que ustedes... Ahora, ¿en qué les afecta a ustedes? Esta es mi área, acuérdense, es comunicaciones, pero ustedes son ingenieros en sistemas computacionales. ¿Cómo puede esto afectar su trabajo? ¿Alguien? ¿Nadie puede contestar? ¿Quién decide cómo se hace esto? ¿Quién debe hacer la programación de los dispositivos? ¿Los ingenieros en comunicaciones o los ingenieros en sistemas computacionales? ¿Les afecta o no? O sea, porque ustedes ya tienen que estar pensando que el software que ustedes van a desarrollar en las aplicaciones ya no solamente es para comunicarse a la estación base, sino poder comunicarse entre ellos. Y eso crea nuevas cosas. ¿Sí? Entonces, si ustedes no visualizan esto y no lo ven como que esto va a ser importante para el desarrollo de su profesión, pues entonces pues están condenados a no tener visión. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, este es el único tipo de red que existen en cuanto a comunicaciones. Una que se nos viene, pero fuerte, es esta. Los automóviles
ya no van a requerir de sistemas de procesamiento de datos que realicen la función de que si aplasto un botón se suba o se baje un vidrio o un seguro. ¿En qué se están convirtiendo los automóviles? En máquinas de procesamiento de datos. Señorita, ¿qué es lo que usted vislumbra en un automóvil de sistemas de cómputo? ¿Contestar el teléfono? Pues sí, sí lo suena y lo... Manos libres, ¿no? ¿Por qué? Porque si no la infraccionan, ¿verdad? Ok. Ok. O sea, se interrumpe el radio, llega la llamada y le dice, le están hablando y acepta y puede platicar, ¿no? ¿Qué más? Correcto. ¿Qué tal si va uno ahorita sobre la Paseo Triunfo de la República y nos dicen están pavimentando de la López Mateos a las Américas? ¿Qué es lo que podemos hacer? Dar la vuelta en la Adolfo de la Huerta y evitar todo eso, ¿no? O tomar otro rumbo, ¿no? La Cuatro Siglos, o dependiendo la ruta que uno siga, ¿no? ¿El auto me puede decir eso? ¿Le puede dar la ruta? Por GPS. Entonces, y el GPS es gratis, así nada más llega y varita mágica, o hay un sistema de procesamiento de datos. ¿Qué hace ese sistema de procesamiento? A ver si se recibe la señal. ¿Qué recibe de la señal? Coordenadas físicas. ¿Y luego? Ok, tienes que tener otra base de datos aquí, que es el mapa, y ya poder saber exactamente en dónde te encuentras ubicado, ¿verdad? ¿Qué más? En un auto. ¿No leyeron el periódico esta semana? ¿Quién fue? Creo que Volkswagen, Audi. Está construyendo una planta de prueba. No. ¿Para qué tipo de autos? Salió esta semana en el periódico. Que se manejan solos. Y se manejan solitos, así por obra y gracia del señor Maussan, que básicamente en base a qué puede un automóvil manejarse solo. Comunicación, pero y sensores y procesamiento de datos. Alguien que tome las decisiones. Y si vamos a tener autos que se manejen solos, ¿qué va a hacer usted si tiene un auto de esos? Si tuviese un auto de esos. Sí. Ah, ok, perdón. Ya no tendríamos el problema de que ahora no nos dejan. Híjole, es una aberración eso de estoy de acuerdo con usted, o sea, qué lamentable, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué hacen ustedes? ¿No les gustaría ir jugando videojuegos? Mercedes-Benz tiene un prototipo de un carro, el cual es 100% autónomo. Ajá. Y no entiendo por qué ponen cámaras alrededor del auto para ver lo que está afuera, en lo que es la parte de los vidrios. Pero yo creo que es como
Uh-huh. Como se puede dar vueltas, tiene acomodador en medio. Uh-huh. O sea, la gente más bien ya es como un piloto automático eso. Uh-huh. Pero, ¿y qué harías tú en un auto de esos? Pues en dado caso, por decir, poder trabajar mientras... Exacto. Y para trabajar, si eres ingeniero en sistemas computacionales, ¿cómo desarrollarías tu trabajo ahí? Necesitas acceso a la nube, ¿no? Entonces, nuevamente, aparte de que los autos se comuniquen entre sí, aparte tienen que tener comunicación hacia la nube. ¿Sí? Y ¿puede uno de estos tener conexión a la nube y compartirla con los demás? Claro. ¿Tienen que tomar ustedes en cuenta eso para hacer el diseño de sus sistemas? Desde luego que sí. ¿Se fijan cómo va la cosa? Otra de las cosas que se nos vienen, no sé si ustedes saben ahorita, el señor Slim anunció también esta semana que va a incidir a separar de Teléfonos de México todo lo que son las torres de estas, y va a crear otra compañía que se va a encargar de administrar eso. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que está pasando? Esta es una ciudad típica y lo que ahora vamos a tener en las ciudades es una diversidad de células, de células de tamaño grande, pequeña y usuarios móviles. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que tener esa facilidad? Porque aquí lo que podemos observar es, en esta parte tenemos una densidad muy alta ¿Qué es esta parte de una ciudad X cualquiera? Pues seguramente es la parte céntrica donde están las oficinas y donde hay más usuarios que en esta parte, por ejemplo, pues que sería aquí la hermana república de la Jilotepec, por allá que no hay menos gente, ¿verdad? Y aquí sería, por ejemplo, un parque industrial. Y hay más personas, entonces es una zona habitacional, esta es una zona de negocios. Entonces las redes móviles de futuro pues ya están confeccionadas nuevamente, y además se permite la comunicación dispositivo a dispositivo. Nuevamente, estos dispositivos para comunicarse entre sí ya no necesitan ir hasta la red grande, ¿verdad? Entonces es una variedad de comunicaciones que tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos como en un área donde hay una gran cantidad de usuarios, donde podemos tener estaciones base, pues en los arbotantes, en los edificios, ¿verdad? Y desde luego que los dispositivos se pueden comunicar entre sí. ¿Sí? Entonces, esto está creando un gran cambio. Esto seguramente va a ser ya muy común en muy poco tiempo, y precisamente cuando ustedes estén ejerciendo su profesión van a tener que enfrentarse a ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que van a ver más? Bueno, un ingeniero tiene que diseñar y pensar hacia futuro. Bien, ahora,
Yendo ya al terreno de los sistemas de sistemas de procesamientos de datos. La pregunta, ¿el Facebook es gratis? ¿Quién de ustedes usa Facebook? Más bien, ¿quién no usa Facebook? Sería la pregunta. Yo, increíble, pero yo no lo uso, pero yo creo que todos usan Facebook. ¿Pagan algo por usar Facebook? Pero el servicio no. Decía mi maestro, el doctor Austin, there is no such wonderful thing like a free lunch. ¿Ustedes creen que haya un free lunch o que haya cosas gratis? ¿Cuál es la ganancia en Facebook? ¿Ustedes creen que la principal ganancia de Facebook sea la publicidad? Tus datos. ¿Y por qué es valioso eso? Precisamente. Ahí está la ganancia de Facebook, los estudios de mercado. ¿De qué color debe de ser el nuevo iPhone? Hay que saberlo, ¿no? Y nada más con tus datos tuyos. De todos. ¿Cómo cuántos son? Como muchos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que requieres? Un sistema de cómputo como estos. Las famosas supercomputadoras. Entonces, se fija cómo aparentemente atrás de una idea sencilla y graciosa como el Facebook, hay toda una industria. ¿Y quién la maneja? ¿Quiénes son los que sacan provecho de Facebook? Bueno, las compañías, obvio, pero ¿quién hace esos estudios? Los licenciados en psicología, los de ICSA, los de ICB o los de ingeniería. Compañeros iguales que ustedes, ingenieros en sistemas computacionales, son los que desarrollan los programas de análisis precisamente de cuántos, de qué tamaño usted considera que debe ser esas bases de datos. ¿Las puede manejar con SQL? SQL sí es base de datos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Estoy algo sé un poquito, ¿no? Oracle también, ¿verdad? ¿O es algo mucho más poderoso? Desde luego que sí, ¿verdad? Entonces, ahí tienen ustedes una potencial de desarrollo muy grande. ¿Hacia dónde? Pues hacia los sistemas de cómputo grandes. Entonces, ¿qué es lo que harían? ¿Qué es lo que si yo estuviese en sus zapatos, qué haría yo? Teniendo esta visión.
¿qué van a hacer a partir del próximo semestre? ¿Qué elementos les dije que deben de tener para desarrollar la visión? Estudio. Experiencia la van a desarrollar, obvio, pero ahorita estudio. ¿Cómo pueden obtener experiencia? Hablando con los viejitos como yo, ¿no? Y tratando de escucharlos y de que compartan sus experiencias, ¿verdad? ¿Qué otra cosa se ve en los sistemas de cómputo? ¿Qué es esto? Cómputo distribuido. Ahora, ¿voy a hacer todo el trabajo en una máquina? De hecho, una supercomputadora, ¿qué es? Millones de CPUs, ¿no? Millones, no sé si estoy exagerando, pero sí del orden de miles de CPUs. ¿Cómo los coordinamos? ¿Cómo los manejamos? ¿Cómo es el software para un sistema de supercómputo o para un sistema distribuido? ¿Quién me puede decir? Eso es precisamente lo que la intención, ¿sí? Y estas son dos cosas que yo veo ahorita, son las que yo estuve pensando para preparar mi presentación para el día de hoy. No sé, quisiera yo preguntarles a ustedes si se me pasó algo más en el área de comunicaciones. Sí les traje más o menos lo más importante en comunicaciones que afectan a los sistemas de procesamiento de datos, porque ese es el tema de la plática. En cuanto a sistemas de procesamiento de datos, ¿hay algo que se me haya pasado? Minería de datos, que es bases de datos, pero sabrosonas, ¿no? En fin, definitivamente, si con los sistemas de procesamiento de datos actuales podemos hacer operaciones matemáticas de determinada magnitud, imagínense ya con las supercomputadoras, con el cómputo distribuido, con todo este tipo de cosas, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Sí? Entonces, definitivamente, voy a pasar ya a la sesión de preguntas si tienen alguna pregunta, pero antes de eso, pues los invito a que piensen en lo que he tratado de comunicarles el día de hoy y espero que sea importante para el desarrollo de su vida profesional y que les sea útil, no solamente ahorita, sino a largo plazo. Ok, por favor, y finalmente pues les quiero preguntar si tienen alguna duda, alguna pregunta para mí. Bueno,
Muchísimas gracias. Espero que para mí siempre es un gusto platicar con ustedes.